Obviamente que candidato contra candidato vos mirás la trayectoria de Tayana, el perfil de Tayana, con la trayectoria de Esper y el perfil de Esper, y obviamente que no hay mucho más para decir. Retrotraigámonos al 2023, acá ganó Milei. Entonces quiere decir que no es una cuestión de candidatos. Yo en eso por ahí está buena esta discusión porque lo vengo sosteniendo durante la campaña, esta cuestión de la consultoría, de las encuestas, de los candidatos. Hay un trasfondo político que me parece que está haciendo mella más profundamente a la hora de votar. ¿En qué sentido? Si el proyecto político a vos no te está dando respuesta al proyecto de Milei, por más que Milei haya sacado de la galera no a Espera a otro candidato o a otra candidata con mucho más perfil, estamos hablando de un punto más, un punto menos. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasaron las elecciones y ahora es el momento de analizar en una situación bastante particular que tuvieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Primero por el hecho de que fueron desdobladas y segundo por que es casi como que hay una revancha, sobre todo para los que resultaron ser perdedores, a la vuelta de la esquina, con lo cual hay todo un debate acerca de lo que vendrá en una nueva campaña electoral que se lanza a partir de ahora. Pero antes de pasar a ese punto vamos a analizar un poco con algún invitado que ha sido uno de los ganadores en la última elección del domingo. Hablamos con Ariel Archanco, diputado que además fue reelecto por la 8ª sección electoral en una muy buena elección. Le vamos a preguntar si estaban las expectativas o en las proyecciones previas de ellos los resultados que obtuvieron en la 8ª sección electoral y después, por supuesto, hablaremos de la provincia de Buenos Aires. Ariel, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahí si querés tenemos más o menos dos lugares necesarios como para conversar y si querés arrancamos por la elección local que te tuvo como protagonista y como candidato. ¿Esperaban el resultado que se dio finalmente o como resultó ser a nivel provincial sorprendió un poco la diferencia favorable que tuvieron? Mira, nosotros a priori veíamos una elección peleada. Sí teníamos una expectativa de estar arriba, quizás no con estos márgenes, pero bueno, después uno haciendo el análisis de las últimas semanas, fundamentalmente de los últimos 15, 20 días, las cosas que fueron pasando en términos nacionales y de las políticas del gobierno de Milei, vimos la posibilidad de que podíamos tener un resultado a favor. Después se terminó dando con de esta magnitud. Pero fundamentalmente analizando los pasos que dio el gobierno nacional, creemos que hay un correlato con este resultado que se obtuvo el domingo. ¿Cuál era la particularidad que tenía la elección del elector bonaerense, digamos, comparado con el resto de la provincia, como para interpretar un poco la demanda que quedó reflejada en la manera en la que votó? Mira, yo lo que veo, quizás hubo una discusión en cuanto a esto de segmentar las discusiones, que no fue tal en la calle. En la calle había una discusión en materia de lo económico. Hizo mella el tema de los vetos a los aumentos de los jubilados y a las prestaciones a las personas con discapacidad. Sí, eso se replicó en toda la provincia, sí. Fue fuerte. Pero yo entiendo, digamos, la capital de la provincia de Buenos Aires por su condición de sede, digamos, la ciudad de La Plata por condición de sede de la capital de la provincia de Buenos Aires, más allá de la administración pública de un municipio importante como el de la ciudad de La Plata, tiene mucho empleado público, por ejemplo. No sé si habrá mellado o no, pero sabemos que hay una posición tomada casi como enemistados de parte del gobierno nacional con el empleo público. Tiene una particularidad. Hay una particularidad y a eso iba, que no tanto en lo que afectó a los sectores en particulares, como te decía, jubilados, personas con discapacidad, sino fundamentalmente en los modos y en el trato que se le dispensó.
Y se acumula con el trato que se le dispensa al sector universitario, con el trato que se le dispensa a personal de la salud. Es decir, se generó un combo independientemente de la afectación en particular que le puede hacer a cada una de las personas. En realidad, si vos ves cómo tratan a los jubilados, si vos ves cómo tratan a los médicos del Garraham, si ves cómo tratan a las personas con discapacidad y decís, independientemente que no estés dentro de esos sectores, y bueno, esto no pasa, no se tolera. Y creo que eso se reflejó. Esa sensación fue claramente transversal, digamos, a toda la provincia de Buenos Aires. Si tenés que explicar un poco cómo votó, porque fue categórico, ahí te voy a hacer una pregunta que en todo caso seguramente será arbitraria, pero la dejo a tu consideración. La contundencia del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿en cuánto se debe a un respaldo a la gestión de Axel Kicillof, a lo que representa el peronismo, digamos, en términos de la gestión, o un rechazo a la gestión de Milei? Mira, no te lo sabría poner en porcentajes en la balanza. Lo que sí te digo que hay un sector del voto que se expresa por esto que te acabo de decir en cuanto a reprobar las políticas de Milei, y después hay un sector del voto de gente que vio que con presupuesto provincial y municipal se sostuvieron las obras, que se sostuvo fuertemente el esquema de salud de la provincia de Buenos Aires. Es gigante, y aún así, a pesar del desfinanciamiento al cual estamos sometidos los bonaerenses, se mantuvo. Es decir, hubo un esfuerzo muy grande en cuanto a obras de infraestructura, que eso se puso en la balanza. Después no te sabría decir, pero yo creo que es un combo. Creo en la política como integralidad. ¿No entró la estrategia en la provincia de Buenos Aires de la campaña de una provincia estallada en materia de seguridad también, ¿no? Me parece que, sobre todo en la zona del conurbano, particularmente en la tercera, me da la sensación de que no ha sido casual la elección del perfil del candidato de La Libertad Avanza. Tenía mucho que ver con la idea de la campaña que querían llevar adelante. Evidentemente no quedó, digamos, reflejado como el problema real de la provincia de Buenos Aires en comparación con estas otras cosas que hacen a la vida cotidiana. Mira, la seguridad es un problema, pero indefectiblemente la situación económica de nuestra gente, yo digo socioeconómica, por cómo golpea la situación económica en líneas generales, creo que fue preponderante a la hora de definir el voto. Pero yo sigo haciendo hincapié en las cuestiones materiales, pero también en las cuestiones del trato, en las cuestiones simbólicas. Creo que eso también pesó mucho a la hora de votar. Y después la gente también reconoció el esfuerzo que se está haciendo en los niveles provinciales y municipales de sostener la gestión a pesar de... Yo marcaba la seguridad, incluso entre otras cosas, porque había habido ahí un debate importante con el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad en la provincia de Buenos Aires, que había sido uno de los fondos que sufrieron la motosierra, digamos, ¿no? En el marco de la campaña de ajuste permanente, con la que da la sensación de que va a insistir el gobierno. ¿Cómo ven ustedes como dirigentes políticos? Por supuesto que nosotros también tenemos una opinión fundada o formada. ¿Cómo ven ustedes esta lectura que hace un sector de la dirigencia política y del periodismo también, en el sentido de que, bueno, jódanse, utilizan algunos calificativos agraviantes digamos que son hasta difíciles de repetir? Que tiene que ver con esto de, bueno, votan para vivir en el barro, votan para... Bueno, habrás escuchado esas frases desagradables que utilizaron muchos medios como para explicar el resultado favorable al peronismo. ¿Qué te parece que es una posición clasista, ideologizada, sí, partidizada? Yo lo venía hablando durante las últimas semanas. Creo que hay... En la lectura política que hacemos hay un lado racional y hay un lado visceral. Todos no nos podemos sacar, yo lo que digo, no hablo de un racionalismo absoluto, pero tampoco se puede pensar desde una visceralidad absoluta la política. Uno tiene que buscar un equilibrio entre las experiencias de vida, lo que viene arrastrando y lo que realmente es la defensa de sus intereses. Lamentablemente hay un sector que se expresa únicamente con una visceralidad que a veces les cuesta racionalizar algunas cuestiones. Nosotros como peronistas, la premisa nuestra cuando gestionamos para el conjunto y para las mayorías. Yo recuerdo durante el gobierno de Cristina todos los programas que se hicieron en cuanto a las moratorias jubilatorias, los progresar, los procrear. A ninguno se le pidió un comprobante de afiliación a ningún tipo de partido. Fueron medidas que abundaron en el beneficio de todos los argentinos. Nosotros tenemos esa concepción. Después, obviamente, que algunos sectores derrotados buscan en expresiones desafortunadas, buscan justificar eso. A nosotros cuando nos tocó perder,
nos llamamos, no sé si a silencio, pero sí a una autocrítica para repensarnos y ver de qué manera volvemos a representar a los intereses de nuestra gente. Bueno, en esto de que les tocó perder, en algunas secciones les tocó perder. Claro. Yo no sé si tenían alguna expectativa mayor, pero, por ejemplo, qué sé yo, en la sexta sección electoral, es cierto que eventualmente puede haber sido esquiva siempre o complicada, digamos, para el peronismo, pero había en debate un tema bastante particular por algunas situaciones de tragedia que habían vivido algunos distritos y, sin embargo, el electorado ese no los eligió como opción. ¿Por qué se te ocurre que pasa eso? Por ahí no me puedo aventurar mucho porque no tengo un análisis acabado de las otras secciones electorales. Está dentro de las posibilidades. Las otras secciones, a diferencia de La Plata, están compuestas por muchos municipios. En algunas secciones hay municipios que son predominantes por sobre otros. No me quiero aventurar en un análisis muy fino porque no tengo los elementos para hacerlo. Ahora, lo que sí creo que para la lectura de los resultados, fundamentalmente, hay que hacerlo con una perspectiva, yo creo que de una autocrítica muy profunda del gobierno nacional. Al peronismo siempre se le exigió autocrítica, al kirchnerismo puntualmente. Que le exigieron la autocrítica incluso en el triunfo, lo tenía una cosa media rara. Pero bueno, escuché que, ¿cuál es la autocrítica? Que es medio raro, pero bueno. Hay un pedido automático hacia el peronismo, hacia el kirchnerismo. Nosotros lo aceptamos, ahora creemos que tiene que ser igualitario para todos. El otro día el presidente dice que va a ser autocrítica y a los 5 minutos dijo que iba a profundizar el rumbo económico o a seguir con el rumbo económico y político que había. Bueno, rara forma de pensarse una autocrítica. Sí, es verdad. ¿Quiénes fueron los...? Por supuesto que es inevitable que cuando hay un resultado de esta naturaleza, sobre todo cuando al frente electoral de ustedes lo integran diferentes versiones o manifestaciones o expresiones dentro del peronismo, enseguida se empieza a ver, bueno, quiénes ganaron, quiénes perdieron. Se había generado originalmente todo un debate acerca de si convenía o no desdoblar. ¿Cuál fue el aporte de los intendentes? ¿Quién es el ganador o el que motorizó este triunfo en la provincia de Buenos Aires? Mira, a 48 horas de una elección evaluar ganadores y perdedores, para mí la política son procesos, no es una foto de un día. Ahora obviamente hay que atarla a lo que pase en octubre y ahí realmente evaluar eso. Yo no sé si hay ganadores o perdedores, lo que sí te puedo asegurar que hay algunas personas que fueron responsables en la construcción política. Y por lo que a mí me atañe, a nuestra fuerza política en la Ciudad de La Plata y en el resto de la provincia de Buenos Aires, Cristina tuvo un rol fundamental. Aún estando privada de su libertad y legítimamente, tuvo un rol fundamental. Aún no coincidiendo con la idea de adelantar los comicios. Aún no coincidiendo. Yo soy parte de un espacio político que tuvimos la línea y la decisión política de abonar en la unidad. En una unidad que obviamente se gana un poco y se cede un poco permanentemente, pero la línea fue clara. Cristina dijo, acá se prioriza la unidad por sobre todas las cosas y en función de eso se construyó. Yo creo que es una figura, la de Cristina, siendo presidenta de nuestro Partido Justicialista Nacional, que fue clave a la hora de consolidar eso. Obviamente que después muchos compañeros y compañeras empujaron, los triunfos se construyen, fue una construcción colectiva, pero creo que el rol de Cristina fue clave, no solamente por su rol en sí mismo, sino por la condición a la que hoy está sujeta. Hoy la principal dirigente de la oposición en términos nacionales está privada de su libertad y aún así consolidó y ayudó a construir. Y te vuelvo a repetir, después obviamente intendente, gobernador, militantes, pudimos construir este triunfo. Cuando se gana por esta diferencia... ¿El orden en el que nos nombraste representa, digamos, alguna categoría de ubicación en términos, digo, Cristina, intendente, gobernador, o es nada? No, mira, para mí la conducción es Cristina. Sí. Después, obviamente, hay intereses de distintos sectores del peronismo, cada uno quiere laburar su espacio. No, yo creo que los intendentes fueron claves, es un actor político interesantísimo, digamos. Ha habido resultados que se han dado en secciones electorales que tenían esa particularidad que, y qué sé yo, por ejemplo, pienso en la séptima, ¿no? La séptima sección electoral había logrado recuperar el peronismo, dos hombres alineados, digamos, al espacio de ustedes dentro del peronismo. Azul y Olavarría, que son los dos principales distritos en términos de la densidad poblacional, y tenía muchos intendentes, de 8 distritos debe tener 5 como mínimo intendentes del peronismo, pero que solía ser esquivo cuando se elegía para arriba, los ejecutivos. De hecho, yo revisaba, tengo ese vicio por profesión, digamos, una deformación profesional, de revisar en la previa, bueno, cómo salieron las elecciones anteriores, más allá de que, por supuesto, tenés que comparar, se supone, elecciones que tengan algún parentesco, digamos,
en relación a lo que se elige, pero séptima sección electoral, en el balotaje, Milei había ganado por 20 puntos más o menos. Y ahora se logró ganar en esa sección electoral. Y se logró ganar en la cuarta, donde supongo que no sé qué expectativas tenían ustedes de hacer una buena elección ahí. Y me da la sensación que también en algún punto el rol de los intendentes ha sido determinante. Sí. En el conurbano también, Sí, sí, para sí. incrementar la diferencia. Hay un ejercicio político que se hace después de las elecciones, de esto de ver, o si se quiere, de analizar qué porcentaje cada uno aportó al triunfo y buscar. Yo creo que lo más importante ahora es que del viernes a esta parte no cambió la situación económica de nuestra gente sigue endeudada, las tarifas siguen por las nubes, hoy hay una agenda política que hay que continuarla. Creo que para algún grupo de la política se profundizará por ahí esto, quién ganó, quién perdió. Pero ahora la gente... Puede Mira, ser yo te digo, caprichoso, Ariel, pero créeme que hay un sector del peronismo que no milita fervientemente en una corriente determinada, que encuentra en el peronismo, digamos, un espacio de representación, entre otras cuestiones para oponerse a lo que representa el gobierno nacional, que está un poquito ahí medio expectante acerca de lo que puede llegar a ser de ese espacio a partir de octubre, ¿no? Porque de la unidad del peronismo o de su dispersión, bueno... puede surgir cualquier cosa en relación a la posibilidad que tenga el gobierno eventualmente en la elección de fondo dentro de 2 años. ¿Hay certeza de una unidad consolidada ahí? Hay que trabajarla. Nosotros, ya te vuelvo a repetir, como recién te dije, somos un espacio en ese sentido apoyado, vinculado a la conducción de Cristina, esperaremos los pasos. Pero creo que el mensaje que nosotros le tenemos que dar a los bonaerenses y a las bonaerenses quizás es otro, porque el acomodamiento de nombres se da en los procesos que siguen. Hubo elecciones que los candidatos surgieron 2 o 3 meses antes de cada elección. Hoy el problema político no pasa por los candidatos o si la victoria tiene padre, la derrota también. Hoy pasa por continuar una agenda política por la cual la gente nos votó y nos apoyó el domingo. El domingo le dijimos, mira, vamos a estar al lado de las personas con discapacidad, vamos a estar al lado de los jubilados, vamos a estar al lado del comercio, queremos ver cómo alineamos lo que siempre dijo Cristina, salarios con precios y con tarifas. Es decir, hay una discusión política que no nos podemos correr de eso, porque lo del domingo, a pesar de haber ganado como ganamos, no es un premio para el peronismo. Nos han dado una responsabilidad, nos han dicho, bueno, miren, esto así como está no lo queremos. Veamos en la representación de ustedes, de los peronistas, si encontramos respuesta. La responsabilidad incluye la unión también, me parece. Obvio que incluye la unidad. Pero la unidad, como decía Perón, tiene que ser una unidad de concepción. Y en función de una unidad de concepción, después ver quiénes son las personas que representan esa unidad de concepción. Ahora, si nosotros anteponemos la discusión de nombres a la discusión de las políticas reales que necesita nuestra gente y por la cual nos votó, la gente no votó el domingo pensando que dentro de 2 años vamos a llevar a un presidente, un vice, un intendente. No nos engañemos. El domingo votaron porque hay una necesidad de transformación, de cambio a lo que estamos pasando en la calle. Vos decís, si ponemos la discusión en los nombres, es más complejo. Esa discusión ya está saldada, digamos. No están conformes con las listas. Están saldadas de acá a octubre, te quiero decir. Por lo menos ya está la lista armada. Por eso te digo, ¿No te da la sensación de que tiene una elección más fácil en octubre? A ver, seguime en el razonamiento. Porque el perfil de la candidatura, que es la cabeza del candidato que representa la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, me da la sensación a mí que representa como ninguno lo que rechazó el domingo pasado la provincia. Mirá, tiene un perfil soberbio, por naturaleza, agresivo, por convicción casi. No me parece que le ayude mucho a la Libertad Avanza tener un candidato a la cabeza con el perfil de él. Y por contraste, digamos, ustedes armaron una lista distinta con un perfil como el de Tayana, que es diametralmente opuesto en ese sentido. Y me parece que tienen ahí un punto a favor en la largada. Habrá que ver cómo transita este mes de campaña. Obviamente que candidato contra candidato vos mirás la trayectoria de Tayana, el perfil de Tayana, con la trayectoria de Esper y el perfil de Esper, y obviamente que no hay mucho más para decir. Pero yo creo que vos retrotraigámonos al 2023, acá ganó Milei. Entonces quiere decir que no es una cuestión de candidatos. Yo en eso por ahí está buena esta discusión porque lo vengo sosteniendo durante la campaña, esta cuestión de la consultoría, de las encuestas, de los candidatos.
hay un trasfondo político que me parece que está haciendo mella más profundamente a la hora de votar. ¿En qué sentido? Si el proyecto político a vos no te está dando respuesta al proyecto de Milei, por más que Milei haya sacado de la galera, no espera a otro candidato o a otra candidata con mucho más perfil, estamos hablando de un punto más, un punto menos. Hoy creo que hay un sistema político que indefectiblemente la gente acompaña a uno o a otro. Por eso, a veces cuando empezamos a discutir nombre por nombre, creo que hay cierto error en eso, porque evidentemente nuestra gente se expresa por otro... Hay otros motivos que llevan a nuestra gente a acompañar o no a un proyecto político. Obviamente que nosotros buscamos los mejores representantes. Y lo buscamos no solamente en función de ganar un voto más, lo buscamos también en función de que el 10 de diciembre, cuando se sienten en esas bancas, respondan a los intereses por los cuales fueron votados. Porque lamentablemente los vetos de Milei o las leyes de regulación de desregulación de Milei o en su momento el DNU que tanto daño le hizo a la economía, que ahora lo estamos viendo, fue también acompañado por votos de algunos que entraron por el peronismo. Entonces yo creo que ahí también hay que analizar fuertemente, no solamente candidatos para ganar por un voto más, sino también candidatos que garanticen a partir del 10 de diciembre que se levanten las manos a partir de los intereses por los cuales fueron votados. Ariel, ¿la campaña que se viene es la misma en términos de lo que se debate públicamente? Sí, porque los años, la posibilidad de haber estado integrando un par de listas, uno tiene una agenda propia como candidato, pero es la calle la que te va definiendo lo que pasa, el pulso de las discusiones. Eso era lo que planteaban ustedes originalmente, se va a discutir lo mismo en dos campañas distintas, digamos. Es que es indefectible. Nosotros cuando arrancamos la campaña esta, uno tiene idea de defender obra pública y hay que hacerlo, de defender las políticas del gobierno provincial y lo hacemos, pero después cuando entras a un negocio, lo primero que te dicen, mira, acá no vendo nada. Y tengo 2 empleados y me siento mal porque lamentablemente a uno quizás lo tenga que cesantear. En ese mismo negocio los empleados te dicen, no, mira, yo venía en micro o en remis a trabajar o tenía un autito y ahora estoy viniendo en bicicleta porque no puedo ni sostener el auto, ni puedo pagar el micro, menos un remis. Entonces, ya ahí te cambió el eje de la charla. Bueno, veamos, a ver qué pasa, no vendemos nada. Y no, mira, no vendo nada, se planchó, no entra nadie. Por ahí ves gente caminando, pero no entran, averiguan. Hay rubros muy golpeados, mueblerías, ropa, zapatillería. Es decir, esos consumos, llamémosle secundario, porque uno tiene que comer, comprar medicamentos, pagar los servicios. Lo que queda por afuera están realmente pasándola mal. Entonces, es la calle la que te va marcando una agenda a la cual vos después, indefectiblemente, te tenés que subir y representar a esos tipos y decir, bueno, ¿cómo hacemos para darle una mano a toda esta gente? ¿Cómo hacemos para ver de qué manera blindamos la provincia de Buenos Aires dentro de las posibilidades para que no le hagan más mella a esta situación tan compleja que están viviendo? Sí, me da la sensación, digamos, que es un debate más fácil de dar, porque involucra temas en donde, qué sé yo, el imaginario social, hoy por hoy hay mucha preocupación acerca de algunas cuestiones que se debaten a nivel nacional, como la ley de emergencia al Garrahan, a la pediatría, que el gobierno ha ratificado que la va a vetar, o la ley que marca la emergencia en materia de discapacidad, que sugieren incluso hasta judicializar y demás. Me da la sensación de que hay mucha preocupación con esos temas y hay como una referencia de, che, miren, ¿ves estos temas que se discutían en el Congreso de la Nación? Bueno, lo que se eligen van a ser esas voces que van a estar ahí adentro peleándole o dándole sentido, digamos, a estos temas que nos involucran a todos. En el caso de la legislatura de la provincia de Buenos Aires hay un poco más de divorcio, la gente medio como que no conocía mucho la actividad de ustedes acá, ¿no? Y es más o menos similar. Es más o menos similar. Hay leyes que han presentado la Libertad Avanza. Yo no sé si en la anterior vez que nos pudimos ver te las comenté, pero que atrasan 1000 años. Dar de baja la paridad de género en la representación, no solamente de las listas, sino en las instituciones, dar de baja la ley de etiquetado frontal en la provincia de Buenos Aires, todas medidas que fueron propositivas, que hay un consenso en común de que ayudan a la salud pública, de que la representatividad de las mujeres tienen que estar sostenida.
Lamentablemente tenemos que generar una ley, porque si fuéramos una sociedad madura, la representatividad de las mujeres tendría que caer por sí misma. Bueno, se tuvo que institucionalmente regularla. Y ahora estos tipos quieren dar de baja. Ahora no la quieren dar de baja para que haya más mujeres, al contrario, la quieren dar de baja para... Entonces digo... Lo que pasa es que antes hicieron medio como un proceso anterior en la sociedad, que generar la idea de que era un debate que no estaba dentro de las preocupaciones de la sociedad, de la gente, digamos. Pero la agenda es muy variada, hay muchas prioridades en la agenda de la gente, pero también es cierto que hay derechos conquistados que hay que defenderlos, por ahí no están al tope de la agenda, pero que indefectiblemente hay que defenderlo, porque después, es cierto, pegan allá arriba... mejoran como sociedad, digamos. Pero porque te pegan allá arriba y por abajo te van comiendo cosas. Yo vengo trabajando una ley de defensa al consumidor, en realidad de atención de las empresas de servicios con los usuarios. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, en el decreto que desreguló todo mi ley, le deslindó las responsabilidades. Las empresas no tienen ninguna responsabilidad con respecto a los usuarios. Sí. No tienen por qué atenderte. Ariel, vos sos más chico que yo casi. Pero eso viene desde las privatizaciones de los 90. ¿Te acordás que le sacaron hasta la oficina de reclamo a las empresas cuando se la privatizaron? Privatizaron las empresas por 95 años, vamos por el año 36. Mirá si no hay daño de ese gobierno que hoy reivindican como que fue el mejor gobierno de la democracia, dice Milei, y privatizaron las empresas por 95 años. Y si vos como usuario, como entidad de... No sabe, la gente común, el usuario común y corriente no sabe dónde recurrir. Tenés un problema con un servicio que es clave muchas veces, recontra necesario, vital, y te colgás llamando a las empresas que generalmente te atienden con un mensajito grabado. En alguna próxima entrevista vamos a venir a hablar del proyecto de ley que estoy armando, porque es con el diputado Moreno de Escobar, quien tomó la iniciativa, porque es muy abarcativo para regular a las empresas y para que ofrezcan un servicio de atención como corresponde. Provincia de Buenos Aires, naturalmente. En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Incluye las empresas de servicios con, qué sé yo, APSA, por ejemplo, que son de capital público. APSA, electricidad, gas, telefonía, internet. Pero te quería hacer una aclaración con respecto a las privatizaciones. Si hoy el Estado Nacional tiene algún diferendo con esas empresas privatizadas, ese diferendo judicial se salda en el CIADI, claro, en tribunales internacionales. Sí. Es decir, que el Estado Nacional prácticamente tiene las manos atadas para hacer valer su posición en cuanto a una discusión con las empresas. Esa siempre es la excusa de que si no vienen a invertir, ¿viste? Claro, pero en realidad lo que hay es un gran... encuentran una excusa. Hay un gran debate sobre el sentido común. Se ha dicho que las empresas estratégicas como son estas, las de prestaciones de servicio, tienen que estar en el ámbito privado, cuando en muchos países avanzados está bajo la órbita estatal, porque son estratégicas esas empresas. Bueno, cuando resultan ser eficaces muchas veces. Es cierto que hay que sanearlas. Yo creo que en un debate honesto y sincero sobre la gestión en materia política, nadie estaría en contra de la eficiencia y de resolver algunas cuestiones como esas puntualmente. ¿Cuántas veces hablamos de los subsidios a la electricidad cuando en el mundo o en muchos países del mundo la energía está subsidiada? No solamente para el consumo doméstico, sino para la industria. Pero ahí déjame hay una lógica, porque por ahí me lo van a decir. Muchas veces en la discusión política uno trata de llevar a ejemplos radicalizados para justificar una posición. Sí. Entonces me dicen, no, con los subsidios les pagaban a los country, la luz, subvencionaban a los country. ¿Me ibas a decir eso? Sí, bueno, sí. Bueno, pero eso es Pero la segmentación no está mal. Exactamente. Porque es atender las problemáticas en su justa medida, digamos. Pasa en general, hasta en las retenciones. Yo lo hablaba con gente experta con Pedrito Peretti, por ejemplo, que es un tipo maravilloso con el que me gusta hablar mucho de la problemática agropecuaria y la segmentación para que las medidas que toma el gobierno impacte de acuerdo a la espalda de cada uno es buena medida. Hay que pensar la segmentación. Yo creo que los subsidios ahí la pifiaron un poco. Ustedes me van a decir, abrimos un registro para que, resignaran, renunciaran al subsidio y nadie se anotó. Eso también es cierto. Habla de cierto cinismo de un sector de la sociedad. Albino, abramos la discusión con la sociedad. ¿Los subsidios son necesarios? Sí, definitivamente. Listo, ya saldamos, creo yo, un 50% de la discusión. Ahora, es cierto
que hay que segmentar en función de las necesidades de la industria, de los sectores más vulnerables, y en función de ahí discutamos una segmentación. Proyectos productivos, la industria está destrozada. Entonces, discutamos la segmentación, porque en su momento también se habló de geográfica. Geográfica no se puede, porque en una manzana te vive un tipo que tiene ingresos altos con al lado una familia, una pareja de jubilados. Entonces, geográficamente no se puede. Por nivel de ingresos, pensémoslo. ¿Hasta dónde llegan los niveles? Pensémoslo. Ahora, creo que lo que sí, el subsidio es necesario. Para la industria, para los sectores productivos, es necesario. Y eso es una batalla del sentido común, porque nos llegaron a decir que los subsidios eran nocivos para la economía y que en definitiva estábamos pagando 2 pizzas de luz. Bueno, de esas 2 pizzas ahora, entre la luz, el gas y la telefonía, a los jubilados le comen el 60% de la jubilación mínima. El 60% de la jubilación mínima se va en la canasta básica de los servicios públicos. Ahí está, y antes pagábamos 2 pizzas. Bueno, volvamos a las 2 pizzas. Si hay sectores de la economía, el sector financiero, familias de ingresos medios altos y altos, bueno, es que lo llamativo de este gobierno fue que para eliminar los subsidios empezaron con countries y demás. Y la semana pasada sacaron una resolución que daban marcha atrás a eso porque les interesa más sostener la inflación. Le sacaron el impuesto a los autos de lujo. Sí. Y la gente, el jubilado medio sigue pagando todo como sigue pagando. Sí. Pero esas son condiciones o situaciones de la macroeconomía que cuesta mucho, porque la industria, por ejemplo, el sector de la producción ha sido el más castigado de la gestión de Javier Milei. Y vos cómo que generás condiciones, porque a la industria le tenés que generar condiciones de rentabilidad por arriba y por abajo, es decir, achicarle los costos, habilitarle una forma de financiamiento un poco más racional y no el disparate de tasas como las que están afrontando ahora, y generarles condiciones para que haya consumo, que es central. Y no tiene mucho que ver, digamos, con la idea de este gobierno. Con lo que está pensando este gobierno. Exactamente, tal cual. Y proteger, si hay producción nacional, protegerla de la producción importada, que viene a competir con otros costos y con otro costo laboral sumamente inferiores. Entonces, primero el trabajo argentino, primero la industria nacional. Aún cuando esos productos finales de la industria nacional salgan más caros, es mano de obra nacional que después redunda en trabajo nacional. Sí. Y es una discusión muy profunda y que tiene que ver con el sentido común. Esto que yo me apuré a decirte recién de los country y de eso, hay una lógica en la discusión política que para defender las posturas ejemplificamos con la radicalización de los ejemplos. Claro. Nosotros tenemos que llevar a una discusión política adulta, decir, bueno, la generalidad, la mayoría de los argentinos, la mayoría de la industria, la mayoría del sector productivo, ¿cómo está englobado? Y en función de eso generar una justicia social. Acuerdos tácitos amplios. ¿Hay que cuidar la industria nacional? Sí, bueno, listo, ahí estamos de acuerdo. Ahora veamos de qué manera se te ocurre a vos y de qué forma se me ocurre a mí. Los subsidios son necesarios, no es que uno está a favor porque está a favor, son necesarios para las economías de los sectores más vulnerables. Vos hablabas del impacto en la industria, por ejemplo, que está recontra afectada por el tema de la apertura, y hay otro fenómeno bastante particular, muy propio de esta época, que es la entrada. Yo lo hablaba con comerciantes. La Plata es una ciudad, entre otras cuestiones, digamos, que se sostiene mucho por el comercio. El 80% es pyme y comercio. Las páginas estas, James, como yo no utilizo nada, ¿no? Pero no las conozco más que porque son famosas. Ahora parece que todo el mundo o mucha gente compra ahí. Yo hablaba con pymes que decían, nosotros tenemos que pelearnos con la posibilidad de poder tener rentabilidad con los costos que tenemos, con las complicaciones que nos genera un mercado que está paralizado, y encima con las páginas estas que te venden mercadería y son una competencia desleal. Exactamente. ¿Se puede trabajar, digamos, alguna regulación para ese tipo? Y es necesaria, sí. Y es necesaria. Por eso en esto que te decía yo, entre un producto importado de X dinero y un producto nacional, nosotros lo que tenemos que hacer es aclararle a nuestra gente, tomarnos el trabajo, es muy... pero hay que llamar a la reflexión de la economía circular, de lo que significa consumir productos nacionales. Yo te lo pregunto porque este gobierno ha generado medio como una mala palabra el impuesto. Entonces, le van a poner un impuesto, y entonces medio como que te enfrentan con la sociedad, digamos. Porque decís,
También es cierto, y hay que reconocerlo, que hay un sector de la sociedad que ve ciertas ventajas en comprar un poco más baratos en esas plataformas. Lo necesitas a Sí. veces, porque la economía En familiar este contexto, te lleva. sobre todo, sí. La economía familiar te lleva a eso. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que nuestra industria perdió competitividad con respecto a esos sitios. Entonces hay que buscar la forma de que gane o se compense esa competitividad. Ahora, la gran discusión que tenemos nosotros como país y como sociedad es la primacía de lo nacional, de la industria nacional, del comercio de cercanía, de los productos locales. En su momento el gobernador presentó una ley de góndolas provinciales para garantizar que en los grandes salones de venta, Sí, que en los tuvieron grandes producciones supermercados locales bonaerenses, digamos, sí, haya sí. góndola destinada a la producción bonaerense. Sí. Eso es muy importante. Sí. Obviamente que todo proyecto de ley es perfectible, pero el espíritu es lo que nosotros tenemos que poner en valor. La producción frutícola. La gente, el consumidor común y corriente desconoce, por ejemplo, que hay prácticas de comercialización que imponen los poderosos en serio, de que les obligan al supermercado a copar casi todas las góndolas. Las góndolas se digamos. compran. Sí, obvio, tal cual. Entonces, al comprarse, ¿quién las puede comprar? Y las pueden comprar las grandes marcas, dejando de lado la producción local. Entonces, hay que fomentar que la producción local se pueda vender. Para que la producción local se pueda vender, hay que elevar los estándares de calidad de la producción local. Y ahí empieza a jugar el Estado. ¿Por qué es importante el Estado? Porque el Estado tiene que acompañar la cadena de valor de los productos, de qué manera se le puede dar más calidad. Esto que digo, los estándares de calidad de los productos bonaerenses, que ya de por sí están a la altura de cualquier otro, pero desde el Estado tiene que haber un fomento de eso para que puedan competir en igualdad de condiciones. Y después te vuelvo a repetir, el otro día dicen que entró un barco de naranjas de Egipto, peras de China. Es decir, si no priorizamos la industria nacional, si no tenemos en claro que atrás de la producción nacional hay mano de obra nacional. Porque a veces uno dice, bueno, los autos los vende Toyota, ¿no? Abajo hay una planta de trabajadores y de trabajadoras y de familias y de empresas asociadas a la producción automotriz que es nacional. Tenemos que sostener todo eso. Por eso es una discusión profundamente política. Por eso, para dar esa discusión profundamente política, esto que te decía al principio de la nota, la visceralidad en la discusión y la racionalidad. Busquemos un punto intermedio para lograr consensos. Y vos sabés que me pasó en esta campaña hablar con sectores de la producción, de la industria, y uno a veces dice, bueno, este viene de la cámpora, viene del kirchnerismo. Y en media hora tenemos más puntos en común y una mirada en común de lo que hay que hacer y hacia dónde ir, que quizás con otros sectores que pensaban ellos que representaban. El peronismo está pensando en eso, en ver de qué manera. Nosotros ya estamos pensando en la reconstrucción de la patria, es decir, ¿cómo se reconstruye esto? Más allá, primero hay que ponerle un freno, ¿listo? Le ponemos un freno, ¿y cómo reconstruimos todo esto? La deuda sideral que nos va a quedar, con los bancos, con el FMI, el atraso en obra pública, el atraso en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de los jubilados. Hay que reconstruir la patria. Por eso yo soy mucho de parafrasear y de tener muy presente a Néstor, porque hay un periodo muy similar. Después del 2001 tuvo que venir un presidente como Néstor y poner de pie al país, y Cristina, con todas las dificultades internacionales que se presentaron en la economía, todo sostener un modelo. Por eso cuando uno dice, bueno, volvamos a Néstor y miremos a Cristina, no lo hace en clave de pasado, lo hace en clave de futuro, porque vamos a tener que agarrar esas conducciones políticas y ponerla en vigencia ahora para lo que viene, que no es ni más ni menos la reconstrucción total del tejido productivo de nuestro país. Ariel, gracias. No, gracias a vos por este rato. Ariel Archanco, diputado y flamante diputado reelecto, digamos, electo en la provincia de Buenos Aires, en representación de la 8ª sección electoral. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que